Hay algunas cosas que si no las tenemos no podemos avanzar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que nunca hemos hablado de ese tema, pero ese tema es muy importante porque de hecho lo hemos tocado varias veces como una petición en oración, ¿no? Que es la sabiduría. Pero un paso atrás de la sabiduría hay algo que a veces lo tomamos como algo obvio, pero la Biblia dice que hay algo previo a la sabiduría que necesitamos como creyentes para llegar a tenerla. Y para eso voy a leer el versículo y luego vamos a leer una historia y luego vamos a meternos a lo que significa esto. Dice en Proverbios 9:10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hay una condicionante para la sabiduría. Ahora, quisiera precisar esto, ¿no? Hay que distinguir entre la sabiduría y el conocimiento. El conocimiento son datos, ¿verdad? Todos tenemos un chorro de datos en nuestra cabeza, de lo que sea, ¿no? Y la sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento para que los resultados sean los deseados, ¿verdad? Para que los resultados sean los correctos, ¿sí? Por ejemplo, un médico que tiene sabiduría va a poder curar a una persona muy rápido, aunque tenga los mismos conocimientos que otro médico, ¿no es así? En cualquier profesión es lo mismo. Entonces la sabiduría aplica para todos los ámbitos. Pero Dios nos está condicionando una sabiduría la sabiduría de lo alto en base al temor que nosotros le tenemos a Él. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Porque la palabra temor, normalmente nosotros cuando escuchamos la palabra temor la ubicamos como algo negativo, ¿no es así? Es malo tener miedo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que ha sido trazado culturalmente, ¿no? Todos nosotros, pero en realidad el temor, en el sentido en que la Biblia lo dice, es una actitud de reverencia y respeto a Dios. Es la conciencia de que Dios no solo está sobre la creación, sino que también está atento a todo lo que sucede en ella. No hay manera de ocultarse. Es el momento en el cual nosotros nos hacemos pequeños, nos sentimos pequeños y Él lo vemos muy, muy grande. No pasa muy cotidianamente, pero a muchos de nosotros nos ha pasado ese momento, el momento en el cual vemos a Dios muy grande y nosotros nos sentimos pequeños y sentimos en ese momento la conciencia de la presencia de Dios en ese momento y en ese lugar. Entonces, eso es un temor reverente, ¿sí? Similar al temor en el cual se presenta ante ti alguien con mucha autoridad, como antes las personas cuando se presentaban delante de un rey, el rey representaba mucha autoridad, se le debía de reverenciar, entonces las personas se sentían disminuidas comparativamente al rey. Ahora nosotros somos hombres y los hombres todos somos iguales, pero Dios no es igual a nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sucede eso, verdad? Para meternos a eso vamos a leer una historia para ver este tema, ¿no? Dice, vamos a leer Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 del versículo... Voy a leer desde el versículo 1, nada más son 11 versículos. Desde el versículo 1 es la pesca milagrosa. Y al final vamos a anotar algunas cositas, ¿no? Pero vamos a leerlo, ¿no? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentado enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro
y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le seguían. Estos hombres habían salido del grupo, ¿verdad? Se había terminado el grupo. Terminando el grupo, Jesús les dijo: pues vayan y hagan lo que normalmente no hacen. Los pescadores en ese contexto pescaban de noche porque los peces se acercaban a las orillas en la noche, salían de las profundidades. Y el pescar de día era difícil o casi imposible porque los peces se iban a lo más hondo, al centro del lago y lo más hondo. Entonces, ¿cómo ibas a saber dónde iban a estar los peces? En la noche sabías dónde estaban y tenías cierta idea. Pero el decirte algo contrario a lo que normalmente haces es algo que solamente alguien experto en el tema te podría decir si sí o si no, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo muy interesante. Después de que Jesús les dice esto a estos hombres, dice en el versículo 8 que cuando Pedro vio todo lo que sucedió, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo no sé si ya tuviste tú un momento así con Dios. En la Biblia hay muchas personas con diferentes circunstancias, pero el mismo momento. Algunas personas tienen un encuentro con Dios y empiezan a saborear el temor de Dios. Estamos hablando del temor de Dios a partir de ese momento en adelante. Por ponerte algunos ejemplos, Moisés con la zarza ardiendo, ese fue su momento en el cual él dijo: yo soy pequeño y Dios es grande, ¿verdad? Josué, cuando se le presentó el ángel del Señor antes de entrar a la tierra prometida, le pasó lo mismo. Y así podemos ir nombrando muchas otras personas, como Pablo también, cuando se le presenta Jesús y es en forma de luz y cae al piso. Estamos hablando de un momento en el cual Dios le llama a cada quien de la forma en que las personas pueden escuchar, de tal forma que las personas se entienden que están en presencia de algo mayor que ellos. Tomás no creyó hasta que tuvo que tocar a Jesús y sus heridas. Cuando tocó a Jesús y sus heridas, dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús supo cómo hablarle a Tomás para que él entendiera la diferencia entre ellos. Y lo que me llama la atención de esto es que esto no sucedió mientras Jesús predicaba, mientras Jesús les enseñaba. Esto sucedió mientras ellos estaban en su trabajo, mientras ellos estaban en sus actividades cotidianas. Algo pasó. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber distinguir, esos momentos en nuestra vida, porque resulta que no nada más es un solo momento, sino que ese momento
es el inicio de muchos otros momentos. Ana, por ejemplo, la mamá del profeta Samuel, los que se acuerden, estaba orando e iba al templo a orar para pedir un hijo porque ya no tenía hijo. Su encuentro con Dios fue en la oración. ¿Qué edad tenía? 80. Ella no dice la Biblia qué edad tenía, pero no estaba en una edad infértil. Todavía tenía edad fértil ella, Ana. Entonces, por ejemplo, Ezequiel e Isaías tuvieron una visión y vieron a Dios en una visión. Entonces, sin ese momento inicial, la sabiduría es inaccesible para nosotros. Sin ese momento en el cual nosotros somos conscientes de que Dios es más grande y nosotros somos pequeños, la sabiduría está velada para nosotros. Fíjate lo que dice el Salmo 139. Salmo 139, te lo leo poquito. Es alguien, en este caso, es David. No lo voy a leer todo, pero todo tiene el mismo tono, todo el Salmo. El tono que es: yo soy pequeño y Dios es extremadamente más grande y muy diferente a mí. Fíjate lo que dice. Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y de ahí en adelante sigue añadiéndole a este asunto, en donde él describe todo este tema de la grandeza de Dios y la diferencia entre él. Ahora, vamos a regresar al punto principal. Dijimos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ese es entonces, podríamos decir que para obtener sabiduría, el primer requisito es el temor a Dios, como lo acabamos de ver ahorita. Ahora, ¿para qué más se ocupa el temor a Dios? Preguntarías, ¿verdad? Porque sería una buena pregunta después. Si yo quiero ser sabio, pues ocupo el temor de Dios, pero ¿para qué más me sirve? Bueno, también sirve el temor de Dios para ser escuchado de Dios. Fíjate lo que dice. Aquí dice Hebreos 5:7, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El temor que nosotros le podamos tener a Dios nos permite poder ser escuchados por Él. ¿Por qué? Porque por implicación Dios va a escuchar a quienes son respetuosos y reverentes con Él. Una persona que es lo contrario a eso, ¿cómo va a ser escuchada por el rey? Si un rey humano no escucharía a una persona así, ¿cómo creemos que el creador de todas las cosas va a escuchar a alguien que no tiene un respeto por él? ¿Verdad? Cuando dices el temor a Dios, es el temor a fallar, ¿no? El temor a Dios lo comentábamos al principio como la actitud de reverencia y respeto que le tienes a Él. Ese es como el respeto que le tiene un hijo a un padre que es digno de respeto, por decirlo así, ¿no? O sea, pero, a ver, si no te entiendo. Sí es que hay que tenerle temor a Dios. Y lo dice que darle reverencia a Dios, al Padre. No tengo que tener miedo o temor a Dios. Yo lo amo, yo lo quiero, yo lo alabo y todo, okay. ¿no? Pero no es temor. Lo estoy definiendo. Amor, ¿no? Lo estoy definiendo. Estoy definiendo el temor a la actitud de reverencia y respeto y la conciencia de que Dios es más que nosotros. De que Dios es diferente completamente a ti. Y que
el amor con el que te trata o lo que te trata no tiene nada que ver con el poder y la magnificencia que Él tiene. La conciencia del poder y la magnificencia de Dios, como lo vimos en el Salmo 139, es un momento y algo que nos despierta una sabiduría que no estuviera ahí en el caso de que nosotros viéramos a Dios pequeñito. Yo Sí, por reducimos. analogía, perdón, Sí. perdón, Higinio, por analogía, yo creo, a Víctor yo creo que no le tocó, pero a nosotros la mayoría, cuando estábamos en primero, en segundo y que venía un maestro, así decía, así me lo imagino yo por Así es. analogía. Oh, güey, decías tú, qué respeto, ¿no? Algo así de que, uy, este amigo es mucho más sabio que yo, tiene mucha sabiduría y como en esa parte así más o menos lo comparo. Cuando estaba muy chico no sé si me entienden lo que quiero decir. Sí, más como respeto, ¿no? La palabra, como bien lo dice, temor, a lo mejor es como la actitud que uno la toma, ¿no? Como viene. Por eso platicamos al principio, Eso es lo que que yo me perdí. es una palabra que tiene una connotación negativa, pero cuando la leemos en la Biblia con respecto a Dios se refiere a lo que estamos diciendo. Ahora, en ese mismo contexto, digo, a más chico y ya no lo veo así, pero hay quien decía, Dios te va a castigar. Te castigó Dios. Mira, lo castigó Dios. Y luego por ahí, Dios no te castiga, o sea, Son consecuencias son consecuencias de, ¿no? Pero asociando esa parte con temor a que Dios te vaya a causar un mal, no es ese temor, vaya, es el temor, como bien lo dices tú, ¿no? de respeto. Bueno, es que Dios puede hacer lo que quiera. O sea, bíblicamente sí encontramos casos en donde hay personas que son castigadas, como en el caso de Judas. O sea, Judas fue castigado. Y así puedes encontrar otras personas acá, otras personas que están dentro del juicio de Dios. Y hay otras personas a las cuales Dios no castiga en vida. Pero el hecho es aquí está algo medular. El hecho es que todas las personas van a ser castigadas por Dios, ya sea en vida o después de vida. Dios y sí lo- castiga y permite. Así es. Entonces dice el Salmo 73 y 37, esos dos salmos tienen que ver con lo mismo. Hay personas tan malas que en su vida nunca son castigadas, que Dios las reserva para ser castigadas después de haber muerto. Entonces, Si no pides perdón antes. claro, lo que hablábamos del ladrón en la cruz. Pero el perdón viene cuando empieza el temor, cuando ves a Dios más grande de lo que tú eres. Porque Se entiende mejor. sí, aquí dice el Salmo 2, del 11 al 12, dice, sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Muchas gracias. Reverente. Así es. Temor reverente. Entonces, ya dijimos que... Es un pedo. Gracias. No. Que tenemos una sabiduría que es importante para obtener sabiduría. Ya vimos ese. Luego estamos viendo que es necesario para ser escuchado por Dios. Ahora, el tercer punto, ¿qué es? Es necesario para tener comunión con Dios. Dice Salmos 25 del 12 al 14, dice, ¿quién es el hombre que le teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión de Dios es con los que son temerosos de Él y a esas personas Dios les hará conocer su pacto, el camino por el cual han de seguir. Entonces, esas son las tres cosas que obtenemos. Así, hay más cosas, pero así de inmediato, del temor a Dios. Ya vimos que el temor a Dios es un momento. Ahora, a lo mejor tú dices, oye, yo no sé si lo tengo. ¿Sí? Aquí lo interesante es que el temor a Dios se puede obtener o puede en un momento dado ir creciendo, como una relación va creciendo. Y
Ya vimos al principio cómo se obtiene. Vamos a hablar cómo se obtiene. El primer punto de cómo se obtiene es buscándolo de verdad, buscándolo de neta. Dice Proverbios 2 del 1 al 6, fíjate lo que dice. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardases dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Buscarlo, el hecho de buscarlo nos abre la puerta y nos da acceso a ese temor, porque con su palabra, con leer la escritura, con meterla en nuestro corazón, con meditarla, aunque sea un versículo, aunque sea un pensamiento, aunque sea algo, eso nos va acercando más y más a Dios. El segundo punto sería, tiene que ver con el primero, leyendo la Biblia, Fíjate lo que dice Deuteronomio 31, del 11 al 13. Dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en las ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Es un mandamiento el escuchar, el leer la Biblia. El propósito de ella es temer. Hay otra parte que tiene que ver con esto, un versículo relacionado que en Deuteronomio 17 no lo vamos a leer, pero dice por qué los reyes, hay un mandamiento para los reyes que es, los reyes tenían que tener una Biblia y todos los días transcribir en limpio una copia. Y una vez que la transcribieran en limpio, ellos tenían que leerla todo el tiempo. El motivo por el cual Dios les pedía que hicieran eso era para que le aprendieran a temer y que no se ensoberbecieran de las personas a las cuales estaban gobernando. Ese era el motivo. Entonces, ya vimos que buscándolo de verdad, leyendo la Biblia, el siguiente sería obedeciendo lo que ya nos ha dicho. Dice Deuteronomio 10:20, dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y a él seguirás y por su nombre jurarás. Es decir, no tendremos a nadie más por encima de Dios. Dios es lo máximo. Y si nosotros llegamos a poner a alguien o a algo al nivel de Dios, ya estaríamos quebrantando este mandamiento y tendríamos ese conflicto del temor a Jehová. ¿Sí? Entonces, ahora tú dirás, ya vimos cómo se obtiene, no es difícil obtenerla realmente. Si lo buscamos de verdad, no es difícil obtenerlo. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los impedimentos que los hombres normalmente tienen para no tener temor de Dios? ¿Cuáles serían esos impedimentos? Y por lo menos vamos a ver 3. Yo creo que hay más, pero con 3 yo creo que nos damos una idea. Que se aprendan 3. Con 3 la armamos, ¿no? Dice, el primer impedimento es no escoger a Dios ni buscarlo. Fíjate lo que dice Proverbios 1 del 27 al 30. No escoger a Dios ni buscarlo. Proverbios 1 del 27 al 30 dice, cuando viniere como una destrucción lo que temes, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría
y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Creo que este versículo vale la pena explicar, ¿verdad? Hay personas que toda su vida no han escogido a Dios. Y llega un momento de dificultad en sus vidas, un momento difícil, un momento que ellos temen que llegue ese momento. Y en ese momento automáticamente dicen, pues voy con Dios. Ciertamente hay personas que llegan a ese momento y van con Dios y Dios los acepta y los recibe. Pero yo creo que Dios ve más allá de las intenciones y del corazón. Y en ese momento hay personas a las cuales Dios nada más no los va a escuchar, como dice aquí. ¿Por qué? Porque nada más van por el beneficio de Él, van a pedir, no van a buscarlo a Él. Y eso es algo que nos debe de dar un poquito de temor, ¿verdad? Porque acuérdate que Dios es una persona. Y yo creo que también nosotros lo podemos entender de esa manera, ¿no? Imagínate que tienes un conocido que nunca te habla y que anda ahí en su rollo y que de repente le sale una bronca y se acuerda que te conoce y luego viene contigo y te pide que le resuelvas la bronca cuando en realidad nunca tuviste ninguna relación con él. En ese contexto está este versículo. Yo te puedo decir de una forma con un poquito de dolor que yo estuve en esa situación con Dios. Cuando yo lo busqué, realmente yo no sabía si existía o no existía, y yo no sé cuál es el criterio para aceptar a alguien o no aceptarlo. Lo único que sé que sucedió cuando yo lo busqué en mi necesidad es que lo busqué humildemente. Lo busqué no teniendo más opciones y sabiendo que si él no me hacía el paro, nadie más lo podía hacer. Pero ya estabas tocando fondo. Ya estaba tocando fondo. Entonces, yo pienso que hay personas que dicen, por lo menos puedo identificarlas al conocer algo de personas que dicen, pues vengo un ratito aquí y luego hago lo que tengo que hacer por el otro lado y así pongo mis fichas en diferentes canastas, ¿no? Entonces, si Dios es una canasta de tantas canastas, pues probablemente ahí sería una excepción, ¿verdad? Donde Dios diga, ¿sabes qué? Pues, discúlpame, ¿no? Él quiere ser la canasta, ¿no? Él quiere ser la única canasta. Así es. Ahora, el siguiente impedimento es no querer ser enseñados por Dios. Dice, fíjate lo que dice el Salmo 34:11, dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Nosotros, al ser enseñados por Dios, al mismo tiempo nos enseña lo majestuoso que es, al mismo tiempo que estamos aprendiendo de Él. Si tú estás aprendiendo de Dios y Dios nos está haciendo más y más majestuoso para ti, a lo mejor no te está enseñando Dios, porque el Espíritu Santo, que es el encargado de enseñarnos, nos tiene que enseñar lo que es Dios. Y no es algo menor, ¿me explico? Es algo que entre más te vas acercando, más grande se hace. Y pongo un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? A lo mejor tú tienes el tiempo que tengas en el trabajo que tienes, ¿verdad? Y tú ves ahorita cosas que sabes lo que no sabes, ¿verdad? De tu trabajo. Hay cosas en tu trabajo que no sabes. Hay cosas en mi trabajo que yo no sé. Y sé que no lo sé. Pero hace 15 años yo no era tan consciente de todas las cosas que no sabía. Pues sabía menos. Sabía menos y al saber menos no era consciente de todas las cosas que no sabía.
Pero conforme va pasando el tiempo y te vas haciendo más sabio, te vas dando cuenta de lo poquito que sabes. Y eso es algo que también sucede con Dios. Al principio un niño puede decir, yo conozco a Jesús, y el niño puede aceptar y convivir con la idea de que Jesús lo ama. Pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que, caramba, hay tantas cosas de Dios que no sé. Pero sé más que antes, pero hay muchas cosas que no sé. Y si lo trasladas eso a las relaciones personales, también aplica. Porque, mira, tú conoces a la persona que más amas, tú crees que la conoces, pero realmente hay muchas cosas que no conoces de él o de ella. Cada día que pasa seguimos conociendo a la gente y nos vamos enrolando en su mundo y cada vez que la conoces se te hace más interesante la persona, qué conversación tan bonita, X, Y, Z, pero es un nunca terminar, y lo mismo es con Dios. Entonces el no acercarte a Él, no tienes tú la dimensión de lo magnífico que es, y no somos enseñados por Él. El último punto es no quererse apartar del mal. Ese es el tercer impedimento. Dice aquí en Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que dice Proverbios 3:7. En otras palabras, si lo queremos tropicalizar, la maldad es incompatible con el temor a Dios. Si nosotros estamos conscientes de eso, podríamos entender la necesidad de podernos apartar del mal para que nos abra Dios todo un mundo que a lo mejor ahorita es inaccesible. Pero esto es algo medular, porque el apartarnos del mal es un reflejo de lo que creemos y de lo que respetamos. Entonces, todos nosotros somos conscientes de que somos malos, pero hay cosas en las cuales Dios nos llama de inmediato a apartarnos de ellas, como la idolatría, como a lo mejor cosas de muchos tipos, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos entendiendo y nos vamos a poder acercar más a Dios. Ahora, ¿cómo te puedo ilustrar esto? En el Antiguo Testamento nada más había una sola persona que se podía meter al lugar santísimo. Sí sabías que estaba dividido, ¿no? El santuario. El lugar santísimo es donde estaba el arca y había una cortina. Y antes de la cortina se llamaba el lugar santo, donde nada más los sacerdotes podían entrar, y en el atrio, en la parte de afuera, había sacrificios donde la gente tenía que llevar su sacrificio para poder ser cubierto su pecado, pero la gente normal no podía entrar al lugar santo. Todos los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero nada más uno de todos ellos, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Entonces, y esa persona poder entrar al lugar santísimo tenía que hacer un sacrificio para limpiarse él, porque él no podía entrar así nada más, porque decía, la advertencia era que si alguien se atrevía a entrar al lugar santo con maldad, con pecado, quedaba muerto ahí. De hecho, hay una historia muy notable de los hijos de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, Aarón, que fue el sumo sacerdote, todos sus hijos eran sacerdotes, y dos de ellos se pusieron jarras, se pusieron a tomar, y tomados fueron a quemar incienso al templo, al tabernáculo, y al momento de estar quemando incienso, caen muertos los dos. Y cuando Moisés y Aarón se dan cuenta de eso, todos se sorprenden, todos dicen, ¿qué pasó? Entonces Dios dice, yo me santificaré en los que se acercan a mí. Entre más cerca estés de Dios, más consciente eres de tu pecado, pero también menos pecador eres por la conciencia del temor que le tienes. ¿Me explico? Decía un pastor
un teólogo que sigo, decía, porque ya está grande él, ya está casi para jubilarse, decía, conforme va pasando el tiempo, te sientes más mal de pecar aunque peques menos. No sé si lo explico bien. Te vas sintiendo más mal aunque lo hagas menos. ¿Sí? Entonces eso nada más lo puede dar el temor a Dios. Ahora, ya para terminar, digo, ya estuvimos hablando de todo, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué puedes ver en tu vida? ¿Qué produce el temor a Dios en la vida de un creyente? Cuando tú ves a un creyente y dices, esta persona tiene esto, ¿verdad? Fíjate lo que dice. Ahorita tiene que ver con lo que ahorita me enseñó Martín. Produce alegría santa, una alegría que no viene de la tierra, no viene de las circunstancias, viene una alegría que está por encima de las circunstancias. Fíjate lo que dice el Salmo 2:11, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Fíjate, la alegría y el temor son conceptos que son antagónicos en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no es así? Pero en este contexto, cuando se refiere a Dios y su santidad, la santidad de Dios y la protección y la conciencia de eso, a un creyente le produce alegría. Te alegra saber que Dios es como es y no te produce un rechazo o un mejor no me acerco. Ese temor a Dios te produce unas ganas de acercarte más. Ahorita que leíamos lo que le pasó a Pedro y a los demás creyentes que andaban ahí, dice que entró temor en ellos, pero no fue un temor que los alejó de él. Fue un temor que dijo, caray, yo nunca había experimentado esto y necesito más, quiero más. Entonces, ese más te produce alegría, ¿verdad? El siguiente es un paz y crecimiento espiritual. Fíjate lo que dice Hechos 31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El temor a Dios estaba mezclado con la circunstancia de estar siendo edificados y están siendo fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces ahí estaba el beneficio de la paz sobrenatural. Y ahorita voy a ir al sometimiento mutuo, pero vamos a ir a estos otros puntos primero. Dice, una larga vida también produce el temor a Dios. Dice Proverbios 10:27, dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Eso está interesante, ¿no? Te aumenta la vida, ¿no? Te da confianza y seguridad. Dice Proverbios 14:26, dice, el temor de Jehová está en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. O sea, tenemos confianza y seguridad en él. La capacidad de apartarse de la maldad. Dice Proverbios 14:27, dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Ves? Y satisfacción y protección, dice Proverbios 19:23. Dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado por el mal. Qué promesa tan bonita, ¿no? Una persona que tiene temor a Dios no será visitado por la maldad. Vivirás lleno de reposo. Muchas personas buscan reposo en otras cosas, ¿no es así? Y de hecho es algo que se puede vender, el reposo. Mucha gente vende reposo, vende cosas
a cambio de la paz de la gente. Pero el temor a Jehová, el temor a Dios, te da todas esas cosas y es gratis. No tienes que pagar por ello. El siguiente es honra y vida. Dice Proverbios 22:4, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Y por último, voy a tocar algunos puntos que probablemente yo creo que son de las cosas más difíciles de que produzca, de las cosas más donde más batallamos, yo creo que todos los hombres, tanto hombres como mujeres, que es el sometimiento mutuo. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice después, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. El temor a Dios nos hace someternos a Él. Y en el momento que nosotros nos sometemos a Él, tenemos la capacidad de someternos a las personas que están a nuestro alrededor. En el contexto familiar, las mujeres se deben de sujetar a su esposo. El esposo debe estar sujeto a Dios. Y en esa relación de sujeción se producen cosas santas, cosas que nosotros podemos ver como algo que le agrada a Dios. Entonces, yo creo que vamos a leer nada más esto último. Vamos a leer Efesios 5 y ya con eso terminamos, yo creo. Efesios 5. Aquí en Efesios 5, no tenía planeado decir esto, pero lo voy a decir, ¿ok? Muchos de nuestros problemas del no sujetarnos y el no tener la relación ideal que queremos es por lo que aprendimos cuando estábamos muy pequeños. En nuestra niñez somos marcados y luego cuando estamos en casa con nuestra esposa, tenemos actitudes que son un reflejo nada más y no tienen razón de ser. A veces una forma de hablar, una situación o algo así nos trae un recuerdo del pasado y nos hace que nada más tengamos un reflejo en el presente. Y ese reflejo en el presente representa algo que no hemos tratado del pasado. Y eso me ha tocado no solamente trabajarlo conmigo, sino con otras personas que he platicado, en donde ya son personas pues más de 40, por lo menos, y batallando con cosas porque todavía no han resuelto esos temas de su pasado. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros hablamos de la sujeción entre marido y mujer, se refiere a algo que no esté contaminado con algo que te pasó en el pasado. ¿Me explico? A veces la mujer no se quiere sujetar porque tuvo un problema con su papá en el pasado, por decirlo así. O a veces el hombre no quiere tener una relación cordial con su mujer porque a lo mejor la mamá del hombre fue una mujer muy fuerte y de un carácter muy dominante. Y él está rechazando eso, ¿me explico? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que es prácticamente imposible abarcar todas las posibilidades que le pasan a una persona como impedimento para poder sujetarse el uno al otro. Lo que te estoy tratando de decir con esto es que
es bueno que tú te identifiques y que tú sepas, sobre todo que analices en esos momentos de vulnerabilidad en donde puedes darle rienda suelta a tus emociones en lugar de a tu razón, el por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué te hizo enojar lo que te dijo esa persona? Pero no lo busques en el momento, búscalo en el pasado. Porque muchas veces el presente es un reflejo del pasado. Con eso dicho, voy a leer el versículo 22 de Efesios 5. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La importancia del matrimonio es que, o de una relación hombre y mujer, es que es un reflejo de la relación de Dios con nosotros. Y como toda cosa importante en la vida de cada quien, requiere tiempo y esfuerzo. A veces nosotros lo que queremos es que todo marche sin que le pongamos atención como hombres, ¿no? ¿Quieres tú como hombre que no ponerle atención a tu mujer y que tu mujer vaya creciendo y que se vaya haciendo esa mujer que tú deseas? O al revés también, ¿verdad? Quieres que tu mujer te conozca, pero no te estás exponiendo a eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros abrimos lo que dice la Escritura con respecto a nosotros y a lo que Dios espera de nosotros, es una relación que va creciendo. No es una fotografía. Dios no quiere fotografías, Dios quiere cosas vivas. Y si lo asemejamos esto a un jardín, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han trabajado en un jardín. Mi esposa tiene su jardín. Todos los días tiene que hacerle algo, porque si no le hace algo un día, ya algo pasó. Y hay cosas que son tan importantes que se tienen que cuidar de esa manera. Y la relación con Dios y la relación con tus seres queridos es igual. Tienes que meterle todos los días, porque si no le metemos todos los días, algo pasa. Ahora, con esa misma idea te voy a decir algo que no es tan obvio. Hay veces que hay amigas de mi esposa que de repente le llevan una planta y le dicen: ¿sabes qué? Esta planta yo no la pude cuidar, restáuramela. Mi esposa es experta en esa porque se pone a investigar qué onda, qué le tienes que echar a la planta, ¿no? Y fíjate, muchas veces tú entras en una relación con alguien estando así, ya estando en las últimas seco. Y se necesita sabiduría de la otra persona para poderte tratar de la forma que necesitas para restaurarte. ¿No es eso? Porque si la persona que está atendiendo la plantita no tiene el conocimiento, pues nada más le va a echar agua, pero a lo mejor ocupa que el pH de la tierra sea diferente, un tipo de fertilizante diferente. A lo mejor trae plaga y no tiene ojo con la plaga. A lo mejor tiene que tener una maceta más grande o tiene que tener otro tipo de tierra. Pero la sabiduría es útil para eso. Sin sabiduría no puedes hacer eso. Y ya con ese ejemplo te voy a decir lo que te quiero decir. Cuando tú te casaste con tu esposa, llegó una plantita que no estaba bien. Por muy bien que se vea por fuera, ¿verdad? Por muy bien que se vea por fuera, traía broncas.
traía a lo mejor alguna hojita que no estaba bien, el tallo a lo mejor no estaba tan fuerte, a lo mejor no le habían abonado lo suficiente, y eso es un problema que nosotros sin sabiduría no podemos ni siquiera ayudar en absolutamente nada. Aquí dice que santificamos a nuestra esposa purificándolo con las palabras que nosotros le decimos a ellas, porque así es como Dios nos trata a nosotros. Entonces, para tú poder conocer y poder establecer una relación con esas personas significativas, es necesario que conozcas cómo creció, cómo fue su ambiente, cómo la cuidaron, cómo la maltrataron, cómo la abonaron, qué cosas le duele y qué cosas no le duele. Porque al momento que tú la lleves a tu jardín y la empiezas a cuidar, en ese momento tú puedes continuar el maltrato o puedes ser el iniciador de una sanidad. Ahí con eso. Pero nada de esto puedes hacer si no tienes sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y así, con ese ejemplo de la planta, está el ejemplo de todo lo que hacemos en la vida, en el trabajo, en tu cuidado personal, en todo tiene un origen, y ese origen Dios nos da un acceso a ese conocimiento. Así que yo lo que quiero... Una pregunta. Dime. A ver, dices tú que organizar el día a mi pareja y debo checar su historial, Ideal. todo el pasado. Córrele la serie. ¿Cómo vas a investigar todo el pasado? O sea, si tú estás hablando de tu pareja, tú por ejemplo, eres de tu pareja y ya estaba avanzando en las buenas y las malas, ¿no? Pero tú no la investigaste. No checaste su currículum, que es su papá, que es su mamá. No, tú le dijiste a ella porque la amaba, porque te gustó, porque estaba muy buena, no sé. Pero no es o sea, yo veo eso, no entiendo así, no. ¿Cómo voy a Te voy a hacer una pregunta, yo creo que ya te estoy entendiendo. ¿Cuánto tiempo te tardaste en identificar cuáles eran las cosas que le lastimaban a tu mujer? Eso es algo muy rápido. Exacto. Es lo mismo que los temas de diagnósticos médicos, ¿no? Que te duele. Porque el dolor es el síntoma de que algo está mal. Y para investigar qué le duele a una persona, realmente no necesitas hacer mucho. Una relación inicial, no, todo es amor, todo es dulzura, todo es miel, todo es bonito. Pues, si tienes una conversación, mira, si tienes una conversación genuina con alguien, en donde no estás teniendo máscaras, Sí. es muy difícil no llegar al punto. El amor llega sin máscara. Sí, pero hay gente que no lo hace, ¿verdad? O sea, hay de todo, ¿no? Es muy difícil no llegar al punto en el cual entiendas qué le duele a la persona, porque también uno lo hace. Y ¿sabes qué? A mí me duele esto, traigo este rollo. Y todos estamos así, ¿eh? No es como que, yo estoy bien y ella está mal, ¿no? Los dos estamos así. Y lo externas porque dices, es que, por favor, no me lastimes con esto, ¿verdad? Y eso tiene un trasfondo. O sea, el dolor nada más es el síntoma de que algo está mal, pero no es el origen. Y tú con la mente que tú tienes, puedo usar esa analogía y lo vas a entender tú mejor que todos los que estamos aquí, porque el arreglar algo que duele, muchas veces no se tiene que hacer con algo tan convencional, ¿sí? Y para eso se ocupa sabiduría. Yo creo que has dado en un punto medular ahí, en toda esa parte de la relación. Porque, bien lo dices,
¿cuál es la consecuencia de que de ese jardín donde estaba esa plantita, ¿sí? Llegó a nueva tierra fértil? Identificándolo en la plantita, ¿no? Si tú la depositas en una tierra menos fértil o con menos abono o con menos agua, con menos luz de la que tenía, ok, en el caso de la relación, quizás esa es la razón por que truena el matrimonio, porque no te diste cuenta, porque no te diste cuenta de la tierra que la estabas trayendo, el agua que le estabas poniendo, el abono. Creo que esa es la parte modular, y no es que seas culpable, porque es una pareja de dos, ¿no? A veces también, digo, estamos hablando del caso de nosotros los hombres, ¿no? Así es. Ellas también, ¿no? A lo mejor el papá, o sea, era la niña, bebita chiqueada, y contigo, pues, tú la tratas normal, vamos a decir, o no tan normal, a lo mejor, como en tu casa tenías esas costumbres, esas raíces, ¿no? Machistas puede ser, pero no de punto modular. ¿Qué pasa cuando no? Pues por eso la relación no creció. La plantita, se fue a otro jardín, tú la dejaste ir, o tú te fuiste también, árbol, plátano macho, te fuiste a otro jardín, dejaste esa planta. O sea, esa es la razón. Pero has dado un punto muy importante a los que estamos en nuevas relaciones, a los que están en nuevas relaciones, a los que estamos en nuestra relación original. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque eso es un aprendizaje que viene de la palabra de Dios. Me tocó un consejo de un papá que se quería casar su hijo y le dijo: métete hasta la cocina para que conozcas. Yo también me fui con el tema. Entonces, ver lo que es la familia, los hermanos, el entorno donde está viviendo, para que tú te des cuenta que cuando tú te la lleves, sabes que podemos ayudarnos. Y así debe de ser una relación. Entonces, a veces la ves bonita y todo, y me caso con ella. Y todo, como dice el doc, dice, al principio todo está bien, así. Pero ya cuando empiezas a conocer los problemas, y esos problemas, como tú dices, vienen desde atrás. Entonces empieza a conocer hasta la familia, empieza a ver el entorno, está viendo los problemas que tiene, porque esos problemas los va a llevar a tu relación. Entiendo tus dudas, pero si te fijas, no empecé hablando de esto al principio. No. Empecé hablando de qué? De la sabiduría. Entonces, aquí el tema principal, y por eso dije que esto es algo que no es tan fácil de entender. Lo dije antes de que lo empezáramos a comentar. Dice la palabra de Dios que, como leímos, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También dice que si a alguien de nosotros le hace falta sabiduría, que la pida a Dios. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a vivir sin esa sabiduría. Nos acostumbramos a reaccionar de la manera que reaccionamos, sin ser conscientes del por qué. A veces necesitamos orar, necesitamos en esa oración y preguntarle a Dios, decirle: Dios, ¿por qué reacciono de esta forma cuando platico o cuando discuto con mi esposa? Y a veces en esa oración, en esa intimidad que tenemos con Dios, nos recuerda algo que pasó en el pasado y que nos ha marcado. Y sin esa revelación, pues qué difícil sería el ir creciendo como persona, el ir siendo mejor para nuestra esposa o nuestro esposo. Así que en este momento quiero invitarte a que hagamos una oración, a que oremos para que Dios nos dé esa sabiduría que necesitamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias porque cada uno de los que estamos buscándote, Señor, buscamos ese encuentro contigo, Señor, esa intimidad
ese momento, Señor, en el cual nosotros nos vemos pequeños y tú te ves grande, ese momento que nos cambia la vida, Señor. Nos llamas la atención de muchas formas, de formas diferentes, y cada quien escuchamos diferente, Señor. Yo te pido, Señor, que lo que se haya hablado, Señor, haya caído en un corazón sensible, en un corazón dispuesto a inclinarse, dispuesto a ser enseñado, Señor, dispuesto a escucharte, dispuesto a avanzar. Señor, que en este momento todos podamos clamar a ti por sabiduría, para que tú, Señor, arregles lo que tenga que ser arreglado, primeramente en nosotros y secundariamente en la circunstancia que es incómoda, Señor. Pero a veces es necesaria la circunstancia porque, como decíamos hace rato, el dolor es el síntoma de que algo está mal. La incomodidad es el síntoma de que algo está mal. Y ya sea que sea algo que esté en nosotros o algo que esté en otra persona, necesitamos de tu sabiduría para saber, Señor, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que ayudar, Señor. Padre, gracias por haber muerto en la cruz, Señor Jesús, para limpiar nuestros pecados, para hacer lo que hiciste, Señor, por nosotros. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén.